sobre la Atlántida y las civilizaciones perdidas se han escrito, a lo largo de los siglos, decenas de miles de libros. La mayor parte de ellos se fundamentan en ciertos autores clásicos, así como en determinadas pervivencias folclóricas y populares. Algunos defensores de la tesis de la Atlántida, como ciertas corrientes ocultistas, hacen remontar sus tradiciones a una pretendida doctrina secreta con origen en la más remota antigüedad, transmitida de generación en generación por una supuesta cadena de iniciados. A pesar del triunfo del positivismo y del racionalismo, la creencia en una desconocida madre de las civilizaciones no hace más que crecer. A ello ha colaborado el auge del revisionismo histórico, al estilo de Graham Hancock, la nueva ola de pensamiento New Age importada de California, y, últimamente, el éxito de la fantasía histórica, con autores como Dan Brown o Matilde Asensi. Por otro lado, millones de personas han depositado su fe en una serie de doctrinas religiosas neopaganas íntimamente relacionadas con la creencia en una supuesta civilización perdida. Buena parte de este bagaje argumental está constituido por suposiciones carentes de todo valor científico. La ortodoxia histórica califica esta materia como cosa de lunáticos. Pero la ciencia no puede ignorar que algunos argumentos de los defensores de la tesis de la Atlántida se apoyan sobre datos contrastables. En este reportaje el espectador tendrá acceso a una serie de documentos y datos que la ciencia oficial, o bien ha ignorado, o bien no ha reconocido. Y que por sí solos cuestionan la noción tradicional sobre el origen de la civilización. Nace el día, muere la noche. El sol se alza, imponente, más allá del horizonte. ¿Es verdad que eres hijo del viento del este? ¿O es más cierto que otros ojos, en otros tiempos, te vieron coronar el cielo en el país de Hesperia, aquel lugar, desolado, del poniente, donde habitan las sombras de los antepasados? En el imaginario mundial una serie de mitos y tradiciones se repiten una y otra vez. Con algunas variaciones, pero con numerosos puntos en común. En las tradiciones nórdicas y griegas, en la mitología sumeria, y en el Génesis hebreo, encontramos referencias similares. Entre ellos, el paraíso primigenio, el diluvio, el mito de Babel o el éxodo. En la mitología mesoamericana, andina, védica, china o polinesia se vuelven a repetir las mismas constantes. En ocasiones, con asombroso grado de similitud. Todos estos corpus míticos aluden a una era de asombrosa antigüedad, en la que se produjeron determinados acontecimientos que marcaron un antes y un después en la evolución del ser humano en la Tierra. Las más conocidas tradiciones en el mundo occidental son, por supuesto, las que podemos encontrar en el Génesis hebreo, y en el mito platónico de la Atlántida. El relato del Critías y del Timeo, de Platón, indica que en el año 590 a.C. el sabio griego Solón fue informado, por parte de un sacerdote egipcio, de que 9000 años antes de esas fechas, es decir, hace unos 11.600 años, se había producido una guerra entre el Imperio Atlante y una coalición de naciones liderada por Atenas. De acuerdo con la descripción de Platón, la Atlántida era una isla feraz, con ríos de agua caliente y fría, de clima subtropical, y poblada de elefantes, caballos, toros, y todo tipo de frutos y recursos vegetales y minerales, que aseguraban una vida cómoda y rica a sus habitantes. Durante muchas generaciones los atlantes, habitantes de aquel mítico país, obedecieron las leyes divinas y se comportaron con gran virtud. La Atlántida se hizo muy próspera y poderosa. En ese entorno físico tan favorable, construyeron una gran ciudad que Platón describe con cierto detalle, siendo la capital de un extenso imperio. Pero con el paso del tiempo su inicial naturaleza divina se fue diluyendo en una mortal naturaleza humana, y las virtudes iniciales fueron sustituidas por vicios. Según algunas versiones, su empleo de la magia supuso la ruina para ellos y para el mundo. En ese momento Zeus, conociendo la situación, convocó un consejo de los dioses del Olimpo y decidió exterminar el país de los atlantes, hasta que no quedara rastro de él. De este modo se produjo un gran cataclismo que, en el plazo de un día y una noche, acabó con la isla sumergiéndola en el mar.
Cuando la Atlántida desapareció, su lugar fue ocupado por una ciénaga intransitable para los navegantes. Este es el relato abreviado del mito. Al contrario de lo que se suele afirmar, Platón no fue el único autor que informó de esta mítica isla continente. El llamado libro de Enoc se refiere a un país situado en el este del este, donde se encuentra el árbol de la vida y el del conocimiento, y donde los ángeles caídos enseñaron a las gentes los secretos de la ciencia, así como de toda impiedad y perversión. Los chinos hablan de la residencia de los inmortales, situada en una serie de islas, al sudeste, donde se puede encontrar la celestial ciudad del jade, el elixir de la inmortalidad, y la suave bebida que otorga a la secreta verdad. Muchos autores clásicos, como Teopompo, Heródoto o Diodoro Sículo, aluden asimismo a este reino, al que otorgan diferentes denominaciones. Teopompo se refiere a Merópide, que recibe su nombre de Mérope, una de las estrellas conocidas como Pléyades, hija del titán Atlas. Heródoto habla de Eritrea, y Diodoro le da como Platón, el nombre de Atlántida. Tanto Platón como Diodoro Sículo explican que la Atlántida fue la residencia de los dioses y, al igual que Heródoto, consideran que los hechos que relatan los mitos sucedieron hace más de 10.000 años. Según Teopompo y Heródoto, en esos tiempos el sol salía por donde hoy se pone. Diodoro hace un relato pormenorizado de la cronología atlante, de sus reyes y de sus hazañas tecnológicas e históricas. Pero estos no son los únicos relatos que hacen referencia al origen de la civilización. San Agustín, en La ciudad de Dios, Plutarco, en De Isis y Osiris, y autores como Píndaro, Estrabón o Apolodoro, nos informan de la existencia de otros reinos míticos con tintes civilizatorios. Allí nacieron héroes que, como Prometeo, Hermes, Esterces, Osiris o Apolo, llevaron la luz y la ilustración al mundo. En definitiva, la tradición clásica nos habla de un antiguo reino, perdido en las brumas del tiempo, famoso por su felicidad y su sabiduría, que fue destruido por algún acontecimiento de carácter catastrófico. Pero, ¿qué hay de la doctrina histórica reconocida por la ciencia ortodoxa? ¿Avala el espíritu o la letra del mito? En absoluto. La historiografía oficial afirma categóricamente que en los tiempos en los que según el mito prosperaría el reino de la Atlántida, hace aproximadamente unos 12.500 años, el mundo estaba a punto de salir de las tinieblas de la era glacial. La tecnología permitía al ser humano, a lo sumo, mantener, y a duras penas crear, el fuego, vestirse y calzarse con pieles, tallar algunos útiles de piedra o hueso, y calcular el tiempo mediante la observación de las fases de la luna. Tras la fusión de los casquetes polares, el planeta entró en una nueva fase climática conocida como óptimo holocénico. Entonces lugares ahora inhóspitos como el centro del Sahara eran fértiles y estaban llenos de vida. Poco después se establecerían las bases de los orígenes de la civilización. Arthur Gordon Childe llamó ese cambio tecnológico y social revolución neolítica. Al conocimiento de los ritmos cíclicos de la naturaleza, y a la domesticación de los animales y las plantas, el ser humano le debe el nacimiento de la agricultura y de la ganadería. Los hombres y las mujeres empezaron a habitar en aldeas. La religión de cuño matriarcal, la construcción de acequias y canales, la invención del telar, la alfarería y el arado, el trabajo de los metales, el desarrollo de la vida urbana y la implantación de los primeros reinos, y todos ellos serían diversos hitos que llevarían al ser humano a alcanzar superiores cotas de bienestar, y esta visión esquemática sobre los orígenes de la civilización, tal como la entendemos en Occidente, es por supuesto reduccionista y simplificadora en exceso. En primer lugar, porque el descubrimiento de la agricultura o la invención del arado no supuso inicialmente una mejora en la calidad de vida, sino bien al contrario. En todo caso, sí que permitieron un incremento de la población por unidad de territorio. En segundo lugar, porque no en todos los lugares del mundo siguieron esta pauta. Algunas sociedades a lo sumo neolíticas por lo que se refiere a su tecnología física, como la maya, igualaron o superaron a la civilización europea por lo que se refiere al conocimiento de la astronomía o al cultivo de ciertas artes intelectuales. Y por último, porque el desarrollo de la civilización en modo alguno tiene carácter lineal, siguiendo una línea marcada por un hipotético progreso continuo y acumulativo.
Más adelante comprobaremos que las sociedades antiguas disponían de saberes tecnológicos y conocimientos que aún hoy nos asombran. Solo por ello hemos de poner en cuestión la creencia de que hace 10.000 años el mundo entero estaba habitado por hordas de cavernícolas salvajes y primitivos. 9. El mundo se llena de sombra. Gotas de lluvia, amargas como hiel, se abaten impunes sobre los campos yermos. El refulgir del rayo rasga a las tinieblas. Un trueno pavoroso oprime los pechos de los valientes. El mar se encabrita. La tierra exuda torrentes de lágrimas. Los elementos se desatan. Oh. Se han abierto las puertas del abismo. Se han roto los pilares del cielo. Se acabó la dicha, murió la esperanza. Las nubes se disipan. Un mundo agoniza. Sobre el mito griego o hebreo del diluvio universal es mucho lo que se ha escrito. Existen diversas teorías sobre el tema. Una primera considera que el mito del diluvio rememoraría una catástrofe sucedida en un lugar y tiempo concretos, que posteriormente sería incorporado por diversos pueblos a su cuerpo de creencias como consecuencia de un fenómeno de difusión cultural. Otra teoría niega la existencia de tal diluvio, siquiera local, considerando que dicho mito supone en realidad la fusión en la mente de las sociedades antiguas del recuerdo de variadas y catastróficas inundaciones, en unos tiempos en los que las gentes se veían obligadas a vivir en zonas aluviales, en el lecho de los ríos y canales, para practicar una agricultura de regadío. Por último, existe otra visión que sostiene que el mito del diluvio sería una reminiscencia de una época, durante la fusión de los hielos polares, en la que la continuidad de la vida humana en la Tierra se vio seriamente amenazada. Es sabido que tras la fusión de los casquetes polares, en todo el hemisferio norte, desapareció hasta un 70% de las especies de mamíferos. Por lo que se refiere a la especie humana, hace unos 12.500 años se produjo una acusada reducción de los emplazamientos ocupados por el hombre en el sudoeste de Francia. Fue entonces cuando tuvo lugar un fin abrupto del brillante arte rupestre de las cuevas de Altamira o las Caux. Ello es indicio de una disminución catastrófica del contingente de población humana en la zona. Hoy día se sabe que un cambio climático de tales dimensiones pudo ser mucho más súbito de lo que se había imaginado. Se habla incluso de que puede haber sido cuestión de unos pocos años. Algunos autores apuntan una explicación a este proceso tan rápido de deshielo. Un inesperado aumento de la actividad tectónica, la explosión catastrófica de una caldera volcánica, o el impacto de un meteorito de considerable tamaño, podría haber emitido una espesa capa de ceniza y gases tóxicos a la atmósfera terrestre. Esta capa de gases y ceniza podría haber ocultado temporalmente los rayos solares, de tal manera que se podría haber producido un fenómeno conocido como invierno nuclear. Tanto este repentino enfriamiento, como la incidencia de los gases tóxicos habría afectado gravemente la continuidad de numerosas especies animales y vegetales sobre la Tierra. Ello podría haber tenido una incidencia especial en las zonas polares. El mecanismo es sencillo. Una película oscura de ceniza sobre la nieve y el hielo polar disminuye su capacidad de reflexión de los rayos solares, el llamado albedo, incrementándose así el deshielo. Una vez que este fenómeno comienza, es fácil que tenga continuidad, acentuándose más y más. Con el deshielo, el inmenso depósito de gases de efecto invernadero retenido en los casquetes glaciares sería liberado a la atmósfera, produciéndose un incremento rápido de las temperaturas. El deshielo de los casquetes polares provocó que el nivel del mar ascendiera a una media de 8 centímetros anuales. En cuestión de decenios el nivel del mar se incrementó en 120 metros. Millones de kilómetros cuadrados de zonas aluviales, en las riberas de los ríos o en las costas someras, fueron inundadas. Multitud de yacimientos arqueológicos, situados en las zonas más favorables a la vida humana, han desaparecido irremediablemente bajo las aguas. La existencia de palafitos, casas elevadas por pilares, en muy diferentes partes del mundo, podría ser una reliquia de esos tiempos en los que el nivel del mar no paraba de crecer.
Hay quien opina que este proceso de deshielo acelerado podría haber provocado, a su vez, un incremento considerable de la actividad tectónica, del vulcanismo y los terremotos. Por otro lado, el impacto de un cometa, la explosión de una caldera volcánica, o la súbita rotura de una gran placa de hielo polar, podía haber provocado un enorme tsunami, u ola gigante, con una altura de decenas, e incluso centenares de metros. Salvajes tsunamis, invierno nuclear y violento vulcanismo. Estos tres fenómenos, perfectamente posibles por lo que sabemos a resultas del estudio paleoclimático de los ice cores de las áreas polares, encajan perfectamente con lo que nos dicen diversos mitos del diluvio, que hablan de cielos oscurecidos, desaforadas erupciones volcánicas, lluvias de barro, y olas gigantes que barren todo lo que se encuentra a su paso. El relato hebreo, griego y mesopotámico del diluvio, el mito maya del Popol Vuh, el egipcio de Sekhmet, el chino de Nubua, o el polinesio de Awaiti, todo ello es compatible con lo que hoy sabemos acerca de las consecuencias para la vida en la Tierra del fin de la era glacial. Desgraciadamente, es imposible entrar en detalle en cada una de estas versiones del mito del diluvio. Pero no podemos dejar de reseñar otro punto. Este viene, inexorablemente, acompañado de un éxodo, que podemos encontrar en el mito hebreo, griego, maya, azteca, inca o polinesio. Diluvio y éxodo. Dos de las grandes constantes del mito universal. Que tal supuesto diluvio fuera provocado por la caída de un meteorito, por la explosión de una caldera volcánica, o por los ritmos propios del fenómeno conocido como precesión de los equinoccios, tiene una importancia relativa. Lo verdaderamente relevante es que un hecho así, tal como es consignado por la tradición, se produjo realmente. Y que la llamada memoria racial de diferentes pueblos del mundo lo ha preservado en forma de mitos o leyendas. La niebla espesa y gélida irrumpe sobre las ruinas venerables. Jirones de vapor se condensan y disipan, juguetones, en sus estancias quietas. Hielos, escarcha y rocío, lluvia, viento y frío, se afanan en zapar los sólidos sillares. Sus paredes esconden, como testimonio mudo del ignoto origen, tesoros de sabiduría, reliquias de incalculable valor. ¿Quién hará hablar a las piedras? ¿Quién abrirá la boca de los muertos? ¿Quién descorrerá el velo del olvido? En el canto y del purgatorio de la Divina Comedia Dante escribe: me volví a la derecha y me hallé enfrente del otro polo, y vi en él 4 estrellas que solo ha visto la primera gente. Gozaba el cielo de sus llamas bellas. Oh viudo septentrión, pues que privado tú por siempre jamás has de estar de ellas. Algo después, continúa con el siguiente párrafo. Y el guía. ¿Qué contemplas allá arriba? Yo contesté: las 3 vivas centellas cuyo ardor a este polo tanto aviva. Y entonces, él a mí. Las 4 estrellas que viste esta mañana están abajo, y estas subieron donde estaban ellas. Muchos estudiosos de la obra de Dante coinciden en señalar que el otro polo no puede ser más que el polo sur. Que las 4 estrellas harían alusión a la cruz del sur. Que las otras 3 a su lado estarían constituidas por el Triangulum Australis. Y que la primera gente